Buenas, hoy vamos a hablar de John Locke, filósofo pensador inglés. No nos vamos a meter tanto en su pensamiento filosófico, ontológico, epistemológico, sino más bien cómo entendía lo político. Nosotros lo colocamos también dentro de estos pensadores contractualistas, que bien pueden ser muchos más, pero nosotros consignamos a Hobbes, a Locke, hoy el que vamos a trabajar hoy, y Rousseau. No vamos a profundizar tanto en los pensamientos de estos dos. Voy a dejar un enlace para el video de Hobbes, por ejemplo, que es importante que pueda ser visto, pueda ser entendido al menos, porque lo que va a hacer Locke no es contemporáneo, en realidad sí es contemporáneo, va a vivir el mismo proceso, va a ser protagonista de los mismos sucesos, va a ser un poco más joven, y en orden cronológico nosotros los ubicamos también así: Hobbes, Locke y Rousseau. Cada uno de ellos va agregando determinadas cuestiones que no supo o sobre todo no pudo entender el anterior. Entonces tenemos que por un lado Hobbes, resumiéndolo así a grandes rasgos, un Hobbes de tono más absolutista, a favor de ese poder absoluto y monárquico, y por otro lado tenemos a John Locke, que es entendido como el padre del liberalismo, o el padre o el pensador de lo que serían las futuras democracias burguesas. Eso es una de las principales divisorias entre estos dos pensadores. Sobre todo pienso en los tres, en Hobbes, en Locke y en Rousseau, que entienden a la sociedad, o sobre todo lo político, como el resultado de un pacto social, un pacto, y esto es un pacto voluntario. No está obligada esta comunidad a establecer un pacto, a reunirse y a definir cuáles son las formas de organizar lo político, y por otro lado es racional. Esto también es muy importante porque hasta el momento, hasta Hobbes, tenemos un pensamiento en donde lo social y estas formas de darse un gobierno dependen de lo divino, de un mandato superior, y a partir de estos tres pensadores, Hobbes es uno de los que inicia, tenemos un pacto de tipo racional. Puede ser que él catalogue al Estado como un dios sobre la tierra, pero es un pacto absolutamente racional. En Locke tenemos lo mismo y en Rousseau otro tanto. Y creemos también que en los tres se va abriendo la posibilidad de la rebelión, después lo vamos a profundizar, pero así como en Hobbes prácticamente la idea de la rebelión, o es decir, disputarle el poder o discutirle o interpelar al poder soberano, prácticamente está ausente, en Locke se abre un atisbo de esa posibilidad, y ya en Rousseau es abierta y explícita. Con todos los autores, y Locke no es la excepción, hay que tener en cuenta el contexto en el cual escriben. Siempre digo el contexto al cual buscan interpelar, el contexto que buscan modificar. El autor nace en 1632, en medio de la famosa Guerra de los 30 Años europea, que va del 1618 al 1648. Una guerra que va a tener tintes religiosos por momentos, tintes dinásticos, conflictos entre príncipes. El autor nace, repito, en 1632, y a los 17 años, en 1649, ve rodar literalmente la cabeza del rey Estuardo, Carlos I, rey inglés, y presencia también ese ascenso del parlamentarismo encabezado por Cromwell. Cromwell, además, digamos, de toda esta apertura, al menos a esta naciente burguesía, también trae un puritanismo extremo. Él viene del protestantismo. Se cierran los burdeles, las casas de juegos, se prohíben libros licenciosos. Entonces tenemos claramente una idea religiosa conservadora, o al menos conservadora para los parámetros, incluso también para los parámetros de la época. Y entonces tenemos que ubicar a Locke en este contexto de guerra, pero además de un ascenso de la burguesía. La burguesía, esto es esencial decirlo, porque uno podría ver de que en realidad la burguesía en el poder recién, al menos en el poder político, en 1789, con la Revolución Francesa, pero para mí entre estas dos, entre la cabeza del rey francés y esta cabeza del rey inglés, se produce todo este ascenso de la burguesía, es decir, entre 1649 a 1789. La burguesía todavía no va a dominar en el terreno político, pero claramente es un actor, en este momento es un actor revolucionario, y esto es central porque el liberalismo de Locke, entonces, no, por ahí el término conservador o liberal, depende en el país en que nos ubiquemos, puede prestar a la confusión, pero no es tan conservador el liberalismo de Locke en 1649 como lo podríamos considerar hoy en día, sobre todo pensando en que la burguesía está intentando acceder al poder, que está intentando vetar determinadas deliberaciones del rey, incluso no duda en decapitarlo, y esta burguesía que va a ser hasta ahora todavía una clase revolucionaria. Entonces pensar el liberalismo para el 1600 es una modificación del status quo. Uno podría decir ahora, bueno, no, pero Locke lo está pensando en términos de
conservar estructuras, de no modificar grandes cuestiones, para el 1600 es al menos modificador de esa situación monárquica, o al menos modificador del absolutismo como lo pensaba Hobbes. Es un contexto también, como mencionábamos antes, de rupturas religiosas. Si bien uno las puede rastrear 100 años atrás, en el año 1500, Lutero empieza a repensar toda una idea, una gran modificación al mundo cristiano. El mundo cristiano va a quedar escindido en, por un lado, católicos, por otro lado, protestantes, pero a su vez hay una conglomeración de varias corrientes religiosas que no podíamos agrupar fácilmente en dos bandos. Sí se podría decir en líneas generales que Inglaterra, los países del norte de Europa, no veían con buenos ojos, como sí lo veían quizás Italia y España, esa intromisión y ese poder total por parte del papado. Por ejemplo, en el caso inglés no se veía, no se pensaba en términos de tolerar las decisiones políticas que emanaran de Italia o de Roma. En ese contexto tenemos que Enrique VIII, al querer divorciarse de Catalina de Aragón para poder casarse con Ana Bolena, eso prácticamente eso no lo va a permitir el papado, que no lo permite también por cuestiones políticas, no solamente por cuestiones religiosas, porque en el caso de que ese rey inglés quisiera romper vínculos con Catalina de Aragón, estamos hablando del reinado español, que tenía muy buenos vínculos con esta curia romana. Entonces hay conflictos políticos de fondo, hay conflictos económicos también de fondo, y como estamos viendo también conflictos religiosos. En ese contexto es en el que Inglaterra va a ser permeada o permeable por el ascenso del anglicanismo, del protestantismo, del calvinismo, pero sobre todo del anglicanismo. Y es central, no es ocioso, entender el contexto político en el que escribe Locke. Las obras principales de él es primer ensayo y segundo ensayo sobre el gobierno civil, y los temas que van a tocar ahí tienen que ver mucho con el contexto. Por ejemplo, cuando nosotros nos ubicamos en esta lucha parlamentaria entre estos sectores de la naciente burguesía, una burguesía comercial y que después va a ser una burguesía industrial, son prácticamente los que financian o los que financien cualquier empresa bélica. El rey Carlos I, de querer proseguir con una guerra contra España y contra Holanda, cosa que quería hacer, tenía que tomar recursos de los sectores productivos, que en ese momento era esa burguesía. Esa burguesía no va a ver con buenos ojos este hecho de invertir dinero en empresas de poco éxito, que además se estaba perdiendo, digamos, la guerra contra España y contra Holanda se estaban perdiendo, y en ese contexto es donde a los 17 años, repito, como había mencionado antes, es donde el autor, donde Locke ve esa situación. Años después escribe, y por esa misma razón tiene un fuerte peso en él esta cuestión de hasta qué punto los ciudadanos tienen que obedecer a este poder absoluto, en el caso de Carlos I, hasta qué punto la propiedad, él está pensando, él está defendiendo a ese bando parlamentarista y burgués, hasta qué punto ese derecho a la propiedad en verdad no es un derecho natural. Entonces eso va a permear y va a salpicar todo el pensamiento político de Locke, y va a escribir al respecto. Y para entender ya para meternos de lleno en este pensamiento político, hay que entender dos cuestiones. Una es la del iusnaturalismo y la otra cuestión es la del contrato social. Tenemos que tanto Hobbes como Locke adscriben a ambas. El iusnaturalismo supone o supondría de que para hacer un estudio de lo social, de lo político, hay que ver previamente cuáles son los condicionamientos humanos, cuál es sobre todo la naturaleza humana, para después de allí partir y ver y obtener, digamos, un dato certero de cuál sería la mejor forma de organizar lo político. Pero primero lo que hay que tener en claro entonces es analizar cómo funciona la naturaleza humana. Ambos lo hacen así. Hobbes, por ejemplo, entiende que la naturaleza humana es una lucha, una guerra de todos contra todos, o al menos una amenaza latente y permanente, donde el hombre es el lobo del hombre, donde impera la codicia, la avaricia. Entonces no quedaría otra, al menos para vivir en seguridad, que firmar un contrato en donde surja una entidad suprema, absoluta, que es el Leviatán. Locke es bastante más optimista y cree de que esa comunidad, ese estado de naturaleza previo, en verdad no impera el caos, no impera el desorden, sino que es una comunidad en donde sí puede llegar a existir un desfasaje o un desacople producto de esta división de tareas. Recién ahí, pero no es un condicionamiento necesario,
como lo suponía Hobbes. Para Hobbes es inmanente, prácticamente es impensado un estado de naturaleza sin el caos, y para Locke eso no sucede así, sino que podría llegar a ser un resultado, y por ese poder llegar a ser, por ese poder existir una violencia, es que tiene que darse lugar a una organización de tipo política. Y por otro lado, en primer lugar mencionamos al naturalismo, esta idea de analizar primero cuáles son las condiciones previas, cuál es la naturaleza humana, esa condición previa al surgimiento del Estado o de lo político, y por otro lado esta idea de contrato social, que si bien la definimos antes, la repetimos ahora, es esta idea de que este contrato es un contrato voluntario y racional. Voluntario porque no están presionados, sino que hay una idea de conveniencia, saben que el resultado de esa forma de organizar lo político va a ser superior a cómo se vivía en ese estado de naturaleza, y por otro lado es racional, no hay una voluntad divina, no baja de los cielos esa idea del Estado, sino que es producto de un pacto racional de esos sujetos que intervienen. Como mencionamos antes, la principal obra política del autor, de John Locke, son estos dos tratados, el primer tratado y el segundo tratado sobre el gobierno civil. En el primero va a discutir a Filmer y en el segundo va a discutir a Hobbes. Es importante ver entonces qué pensaba cada uno. Filmer para 1680 saca un libro que se llama Patriarca o el poder natural de los reyes, en donde hace la analogía, hace la comparación entre la familia y este poder soberano. Está constantemente haciendo esa analogía. Y por otro lado también afirma de que, bueno, en el caso de Filmer esto no es un contrato de tipo racional, sino que es una voluntad divina, basándose en párrafos de la Biblia, de citas. Afirma de que Dios le dio la voluntad, le dio esa forma de dominar a todas las especies, pero sobre todo de organizarse políticamente. Adán sería el rey de reyes, el primer soberano absoluto, y los descendientes de Adán son los monarcas que conoceríamos hoy en día para el 1600. Entonces cada uno de los reyes que uno encuentra tiene su poder legitimado porque en verdad desciende de Adán, y Adán, ese poder de gobernar a las especies, pero también a las otras especies, pero además de gobernar a los mismos seres humanos, le fue conferida por Dios. No hay en Filmer un pacto de tipo racional, sino que es un pacto que emana de la voluntad divina. Lo que va a hacer en todo ese primer tratado, va a discutir esa idea, y si bien él es fuertemente religioso, va a creer conveniente separar por un lado la iglesia y por otro lado al Estado. No que desaparezca, pero sí que esas convicciones religiosas permanezcan en la esfera de lo privado y no de lo público, cuando lo público tiene que ser atribuido exclusivamente al Estado. En esta idea de lo familiar o de la familia, Filmer lo que hace es rescata el famoso honrarás a tu padre, y lo que advierte Locke es que se está olvidando de honrarás a tu padre y a tu madre. Toda esta cuestión de la mujer que está ausente. Uno podría entonces decir, bueno, Locke era un feminista para el 1600. No era así, simplemente le seguía, digamos, atribuyendo la tarea hogareña, pero sí le daba importancia en el sentido de la educación. Locke también, digamos, atribuye una importancia tal a la educación, pero dice, Filmer se está olvidando de toda esa parte de la mujer en la historia y de la importancia de la organización social. Por ejemplo, ya en el segundo tratado vemos que hay una cita de Locke: el padre de familia no tiene ningún poder legislativo sobre la vida y la muerte de ninguno de los miembros familiares, ni tampoco tiene el poder que la madre de familia no pueda ejercer con el mismo derecho que él. Para 1600 es efectivamente algo que viene a romper, al menos formulado teóricamente, con el status quo. Y por último, en esta discusión con Filmer, lo que él dice es, confunde el autor, pero también tenemos que tenemos que localizar, digamos, el pensamiento de la época. Es muy de cara a las ciencias sociales el suponer de que la humanidad atraviesa estadios similares a los estadios de la vida de una persona. Por ejemplo, uno podría creer de que en la prehistoria, o al menos también en la edad antigua, la humanidad se encuentra en su infancia. En el presente, que cada autor escribe, supone que se encuentran en la adolescencia, y esa sociedad futuro que imaginan es la adultez. Lo que va a hacer Locke en este sentido es romper con esa idea y discutirle a Filmer en esos términos. Por ejemplo, cuando Filmer afirma de que así como los padres tienen autoridad sobre sus hijos, el soberano, el monarca, también lo puede tener sobre sus súbditos, lo que va a decir Locke es
en el caso de los padres para con los hijos es parte de una cuestión lógica y precisamente de esta etapa efectivamente infantil que existe en la vida de un ser humano. Por ejemplo, trayéndolo al presente, es evidente que un padre puede castigar a su hijo porque ve que está metiendo los dedos en el enchufe por una cuestión lógica de que el padre ha atravesado determinadas etapas y sabe, o debería saber, o suponer lo que es bueno para sus hijos, pero en el caso de un soberano, es exactamente su mortal, igual que sus súbditos, y no hay nada que lo suponga superior, al menos que creamos, cosa que no está suponiendo Locke, de que ese soberano se le ha sido otorgado el poder por gracia divina, cosa que Locke está rompiendo en este caso. Y en ese suponer de que el monarca es igual, digamos, que mortal y que perfectible, que puede caer en los mismos errores que sus súbditos, ya nos metemos de lleno con esta discusión, que ya lo mencionamos antes con Hobbes. Si Hobbes cree de que el hombre es el lobo del hombre, lo que va a decir textual Locke es este soberano, este monarca, que en última instancia, el Leviatán, si uno lo supone en términos abstractos, Hobbes está colocando efectivamente la figura de un monarca. Hobbes no es tan de concentrar la figura en una persona, puede ser un órgano colegiado, pero en definitiva el Leviatán es un poder supremo y absoluto, indiscutible. Lo que va a decir Locke es que este poder está constituido por hombres que terminan siendo, así como nosotros suponíamos que en el estado de naturaleza el hombre era el lobo del hombre, en este caso los monarcas son tan lobos como los súbditos a los que deberían brindarles seguridad. Entonces se está matizando completamente esta idea en decir que aún suponiendo, aún creyendo de que el estado de naturaleza es lo que afirmaba Hobbes, cosa que Locke no comparte, aún suponiendo eso, sería peor aún entonces hacer un estado que esté controlado por esos mismos lobos. Entonces, por lo que afirmábamos antes del naturalismo, nos metemos un poco más de lleno con este estado de naturaleza, como lo supone Locke. Él cree, cito, el estado de naturaleza tiene una ley que lo gobierna y que obliga a todos. Y la razón, que es esta ley, enseña a todos los hombres que la consultan que son iguales e independientes y que nadie debe dañar a otro en su vida, su salud, su libertad o sus bienes. Esa frase es central porque de aquí, digamos, presupone Locke el hecho de no matar, no violar o no robar. Dicho de otra forma, él cree que hay 3 derechos que son naturales, que son inmanentes, que están presentes antes de la Constitución en forma estatal, de esta formación o esta forma de organizar lo político, que es el derecho a la vida o la integridad física, por otro lado el derecho a la libertad, que no se nos prive de esa cuestión, y por otro lado el derecho a la propiedad. Esto es central, porque uno podría decir, bueno, hasta el momento de la filosofía, hasta el 1600, o de la filosofía política, sí, uno podría considerar el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad, está presente incluso en Platón, pero lo que hace por primera vez en la historia de la filosofía política Locke es introducir este derecho a la propiedad. Entonces, es el primero en hacer esto. ¿Por qué coloca el derecho a la propiedad y no otro, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación? Tiene que ver con este ascenso de esta burguesía comercial. Él va a ir un poco más allá, va a ser más profundo y va a decir, tiene que ver con el fruto del trabajo y la canalización o la materialización de ese fruto de trabajo es la propiedad. Entonces lo que tiene que hacer el Estado es garantizar esos 3 derechos. Y se abre la posibilidad a la rebelión, porque si el Estado violenta, si no te protege, o sea, es decir, si no vela por tu integridad, si no te da determinado margen de acción para que seas libre, pero sobre todo, si no garantiza tu propiedad, entonces el Estado no puede hacer más que perecer. Uno puede destronar, digamos, o destituir a ese Estado, precisamente porque no está cumpliendo con esos 3 derechos naturales. ¿Por qué naturales? Porque estamos viendo que es ius naturalista y supone que se dan en el estado de naturaleza, y si hay un contrato social es precisamente para que se respeten esos 3 derechos naturales que son preexistentes al Estado. Para muchos críticos, Locke entiende al Estado entonces como un cúmulo, como una agrupación entre propietarios. Es un tanto simplista esa definición porque va un poquito más allá y él empieza a introducir límites. No es una propiedad de tipo irrestricta. Lo está pensando incluso en términos de acumulación. Desde el marxismo incluso se ha acusado
de que Locke, bueno, es uno de los fundadores de esta defensa irrestricta a la propiedad, pero ese mismo autor en que empieza a ponerle, en su propio pensamiento teórico al menos, a esta posibilidad de acumular propiedades. Básicamente él dice que la propiedad tiene que ver con el fruto del propio trabajo. Entonces podríamos suponer de que no va a haber grandes desfasajes entre ciudadanos y sujetos, porque si depende del fruto del propio trabajo y no de la compra del trabajo ajeno, que en ese caso sí podríamos hablar de acumulación, prácticamente si uno trabaja 8 horas por día, 9 horas por día, va a obtener lo mismo que otro que trabaje en ese mismo estado la misma cantidad de tiempo, siempre y cuando la propiedad sea el fruto de su propio trabajo. Va a haber algunos errores que van a marcar algunos autores porque van a afirmar de que precisamente estos límites son de tipo utópicos o teóricos y en la práctica sucede y sucedió, incluso sucedía en el presente en el que escribía el autor otra cuestión. Es fácil inferir y es fácil criticarle a Locke y decirle, bueno, pero en tu contexto es evidente que los terratenientes ingleses no cobran lo mismo, no ganan el mismo dinero que los campesinos. Y entonces, ¿cuál sería, digamos, el fruto del trabajo? Quizá un campesino trabaja 15 horas por día y ese terrateniente no trabaja, tiene tierra, la pone a producir. Es algo que Locke no está viendo o no quiere ver, se podría afirmar. Además de este primer límite, él lo explicita y lo escribe en este sentido. Además de este primer límite, que es el producto, obviamente uno no puede trabajar 25 horas por día, porque tiene 24 horas el día más el descanso. Además de este límite, un límite normal y natural, el autor establece el límite del consumo, antes de que, digamos, de que termine poniéndose feo el producto de su trabajo. Pongamos el caso de la producción de alimentos. Un productor de tomates es ocioso, digamos, es al pedo, podríamos afirmar, que produzca una cantidad infinita de tomates, porque si es el fruto de su propio trabajo, no tiene mucho sentido producir más de lo que va a poder consumir él mismo. Entonces, el segundo límite, no está pensando tanto en términos de especulación, sino simplemente para el propio consumo. El límite está dado, por un lado, en lo que trabaja, por otro lado, en lo que pueda llegar a consumir. Y después Locke establece otro tercer elemento que podría ser considerado como uno de los principales diferenciadores, donde uno podría decir, bueno, ahí sí entonces se produce la diferenciación social, que es el del dinero. Aparece el dinero, al menos el autor lo consigna así, cuando estos productores no quieren hacer que se deprecie por ejemplo, si uno produce grano, produce trigo, produce tomate, para poder mantener estanco el valor, lo que hace es intercambiarlo por oro. Ese oro, por ejemplo, uno no puede almacenar eternamente grano, no puede almacenar eternamente trigo, tomates o animales, sino que lo que tiene que hacer es trocarlo por oro, y ese oro sí puede almacenarlo, puede guardarlo, y uno podría decir, entonces está abierta la puerta a la especulación o a la acumulación porque está acumulando oro. Lo que dice Locke es precisamente ese oro, lo que termina haciendo es fijando el valor de su trabajo, no hace otra cosa, no es que esto es invertido en una bolsa y termina triplicando su valor, sino que lo que hace es manteniendo estanco el valor de origen. Para que se entienda un poquito más la aparición del dinero, al menos aunque sea esa transmutación del trabajo por oro, quizá habría que entenderla para el caso, no sé, quizás sirva solo para el caso latinoamericano, donde un trabajador sigue siendo un trabajador y con el producto de su trabajo pueda invertir su salario o parte de su salario, una parte ínfima, en la compra de una moneda extranjera, al ver que su moneda se devalúa. Por ejemplo, en el caso argentino eso es más que evidente. Entonces, de no querer perder lo poco que le pueda llegar a sobrar, compra moneda extranjera para al menos dejar fijado el valor de su trabajo. Lo está entendiendo en ese punto. No lo está entendiendo en términos de acumulación, sino simplemente es hacer que quede estanco, no que se incremente, pero que no se devalúe el producto de lo trabajado. Por otro lado, donde quizás se agua el pensamiento, al menos nosotros lo entenderíamos así con el diario del lunes, es en lo que respecta a la herencia. Uno podría decir, bueno, si ya viene con esta serie de límites a la propiedad, quizás se oponga a la propiedad, a la herencia de esa misma propiedad, ni por casualidad, ni por asomo, sino que va a creer que la herencia es una extensión de ese derecho de la propiedad. Entonces, tranquilamente uno le puede heredar a su descendencia, a sus hijos, sus propiedades. Entonces tenemos un autor que no ve o no quiere ver esta diferenciación en clases, evidentemente presencia eso, como dijimos antes, ¿no? Esos gentlemen británicos y por otro lado el campesinado. Entonces, ¿cómo no vislumbra el autor o por qué no lo escribe?
Van a pasar más de 200 años, 200 años después, en donde finales del siglo, la segunda mitad del siglo XIX, pensadores más del calibre de Marx, de Bakunin, de Proudhon, o sea, del anarquismo y del socialismo, en donde den cuenta de esa diferenciación de clase y en donde quizá la diferenciación, quizá no, o sea, efectivamente la diferenciación está dada por, más que por el fruto de su propio trabajo y una meritocracia, por el usufructo de esa fuerza de trabajo por parte de otra clase que lo posee todo, o por lo menos los medios de producción. Y llegamos así al, cuando tenemos por un lado este estado de naturaleza, qué cosas nos son dadas, qué cosas son otorgadas por Dios como un don a los seres humanos, y por otro lado esta conformación en términos de organización política. Y uno podría decir entonces, si esta forma de organización o de preorganización era tan idílica, ¿por qué razones la humanidad se complica tanto con el Estado? En Hobbes es entendible porque tenemos un estado de naturaleza que es un caos, entonces el Estado viene a solucionar esa cuestión. Pero en Locke, si todo es paz y amor, tranquilamente, o una reunión de propietarios, ¿por qué razones esos propietarios se complican y crean un Estado? Y lo que va a afirmar el autor es por dos cuestiones. En primer lugar, por una carencia. La carencia es, uno no puede producirlo todo. Un productor de tomates se dedica a la producción de tomate, difícilmente puede hacer zapatos, difícilmente puede hacer herrero, entonces hay una diferenciación. Como hay una diferenciación, existe algo que excede al individuo, que excede al sujeto, y tiene que haber una forma de organizar lo social. Y por otro lado, tenemos también que hay una imparcialidad en la propia apreciación de los sujetos. O sea, es evidente que uno juzga como apropiadas sus propias actitudes y sus propios pensamientos, y como inapropiados los pensamientos y las actitudes del otro. Como eso sucede, y como a cada individuo, a cada sujeto le sucede otro tanto, tiene que haber una organización estatal que se nos imponga para deliberar sobre esas cuestiones. Y esto es clave, porque el autor utiliza la palabra deliberar. Lo único que puede hacer el Estado es garantizar esas leyes o derechos naturales, como dijimos antes, el de la propiedad, el de la vida y el de la libertad, y nada más. O si tiene alguna potestad más, es la de garantizarnos la seguridad, garantizarnos la libertad, pero sobre todo la de deliberar, la de determinar qué leyes son las que van a dominar el escenario de lo público. Y como también afirmamos antes, esta idea de imparcialidad podría llevar a una guerra de todos contra todos o de al menos rispideces. Uno podría decir entonces es muy parecido al pensamiento de Hobbes. No, en absoluto. Es más, tenemos que en Hobbes él presupone que el estado de naturaleza es eso y no puede ser otra cosa. Por eso mismo los hombres se hacen con el Estado. Necesitan de una forma de organizar las cosas de lo político que sea superior. Locke lo que hace es, puede llegar a ser una posibilidad. Y al poder ser una posibilidad, tenemos que ver la forma de regularlo. Pero no es intrínseco, no es que necesariamente ese estado de naturaleza devenga en el caos absoluto, como sí lo suponía Hobbes. Y otra de las diferencias sustanciales, que en realidad parten de una similitud, que es el contrato social. Ambos, Hobbes y Locke, creen de que el Estado es algo voluntario y algo racional, pero hay una gran diferenciación en donde ese pacto, ante estar los sujetos, digamos, de acuerdo, y en el primer caso, en el caso de Hobbes, hacen surgir un leviatán que se les impone y los anula como sujetos de derecho, pasan a ser súbditos. En el caso de Locke, pasan a ser ciudadanos, y son ciudadanos, son sujetos de derechos y pueden interpelar constantemente a ese Estado. Ese Estado en Locke no es ya un leviatán absoluto que se nos impone y poco o nada podemos hacer, sino que constantemente la ciudadanía, por eso es el padre, digamos, de estas democracias de tipo burguesas y liberales, pueden impugnar al poder de ese Estado. Y llegamos al punto donde uno dice, bueno, entonces tenemos un autor que está criticando a otros autores, pero no parece plantear algo propio, más que sacando estas cuestiones de tipo económicas. Tenemos un autor que sí plantea una arquitectura de ese poder o de esas formas de organizar lo político, y él lo que va a hacer acá es, en primer lugar, lo que tiene que hacer ese Estado, o sea, lo que los sujetos van a delegar en ese Estado es la capacidad de deliberar, es decir, qué leyes van a establecer, qué cosas se pueden hacer y cuáles no. Ese órgano que va a deliberar tiene que ser asambleario, tiene que ser una asamblea, y se va a disolver, o necesariamente debería disolverse, una vez formuladas y aprobadas esas leyes. Es un pensador Locke más del consenso que de la democracia, porque uno también podría creer entonces es un pensador de democracia, está postulando todo en términos de asamblea, y esa asamblea incluso se va a disolver después de que se cumplimente su funcionamiento. El autor no está pensando tanto en las minorías, en qué sucede con la voluntad de aquellos que no logran
triunfar o imponerse ante un debate, simplemente es un pensador del consenso. Lo que la mayoría dictamina por medio de una asamblea, eso es ley. Tenemos por un lado ese poder legislativo, por otro lado lo que hace Locke es hablar de un poder ejecutivo. Este poder ejecutivo es como nosotros lo conocemos hoy en día, pero también tiene las atribuciones del poder judicial. Faltarían todavía medio siglo para que Montesquieu plantee esa famosa división de poderes más de tono republicano, donde vemos poder ejecutivo, judicial y legislativo. Acá hay división de poderes o hay poderes diferenciados, esa es la palabra que el autor utiliza. Tenemos, en primer lugar, ese poder legislativo, que es el que delibera y se tiene que disolver, al menos ese cuerpo asambleario, una vez que termine de dictaminarse X ley. Y por otro lado tenemos este poder ejecutivo que a su vez acapara el poder judicial, lo que nosotros entenderíamos hoy por poder judicial. Este poder ejecutivo no hay un contrapeso, no está en igualdad de condiciones, sino que es un poder ejecutivo limitado por ese poder legislativo. Ese poder ejecutivo es el que efectivamente gobierna, el que dictamina cuál va a ser el soberano o el cuerpo de soberanos, pero está constantemente supeditado a ese poder legislativo. Y por otro lado, un tercer poder, recordemos que no lo plantea en términos de judicial, legislativo y ejecutivo, sino este autor lo está pensando más en términos de legislativo, ejecutivo, ahí entra lo que nosotros entendemos por judicial hoy en día, y federativo. Él habla de poder federativo. No sé, es medio complejo quizá definirlo, porque uno ya tiene en mente esa famosa división de poderes, pero poder federativo sería lo que hoy serían las relaciones diplomáticas, las relaciones exteriores, que es el vínculo que este Estado va a establecer con otros Estados. Simplemente es eso, es la representación, como los ciudadanos son particulares, tenés un herrero, tenés un zapatero, no pueden encargarse de ver lo que sucede con estados vecinos. Este poder federativo es el que va a terminar deliberando esas cuestiones. Y también este poder federativo es una función que hoy la atribuimos, en la mayoría de los países, al poder ejecutivo. Entonces es medio complejo, porque tenemos tres poderes, pero es un conglomerado, es una mezcla de los otros tres poderes que conocemos hoy en día. La definición tradicional, Montesquieu mediante, es poder ejecutivo, lo repito para que se entienda, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Más o menos sabemos de qué se encarga cada uno de esos poderes, y lo que hace Locke es hablar de poder legislativo, que sí es el legislativo como lo conocemos hoy en día, poder ejecutivo, que es el ejecutivo y el judicial, y el poder federativo, que son las funciones que hoy ejerce nuestro poder ejecutivo. Y un punto central, para finalizar, es cómo funcionaría ese Estado, cuál es el alimento, cuáles son los nutrientes. En términos de nutrientes y de alimento, habla un poco más Hobbes. Lo que va a hablar Locke es de esta presión impositiva. Uno pensaría, bueno, entonces deduzco que si es un pensador liberal, va a reducir al Estado a su más mínima expresión y el dinero saldría de otro lado, o un Estado no tan fuerte, ya que hablamos de un poder ejecutivo limitado. Lo que va a decir Locke es precisamente lo contrario, sino que tiene que haber una fuerte presión impositiva para poder hacer funcionar el andamiaje, para poder hacer funcionar a este Estado. Y hay una frase que quiero mencionar: es verdad que los gobiernos no pueden sostenerse sin grandes gastos y que aquellos que participan de la protección gubernamental deben contribuir de su propio bolsillo al mantenimiento de los mismos. De todas formas, se nos está pensando en una recaudación irrestricta, es decir, de un Estado que nos imponga impuestos al estilo Carlos I, cerrando el Parlamento. Pero sí, uno podría decir también, ¿no? En este sentido, entonces hay una contradicción, porque si por un lado estos derechos naturales garantizan la propiedad, garantizan el fruto de nuestro trabajo, que venga el Estado al sacar parte del producto de nuestro trabajo no es una violación hacia esos derechos naturales. Sí y no. Lo que va a hacer Locke es precisamente afirmar eso. Lo que habría que hacer es matizar la idea de que esos derechos naturales por ejemplo, el del derecho al trabajo, y sobre todo el derecho a la propiedad producto de ese trabajo, no es enajenada por este Estado, porque el Estado en última instancia lo que está haciendo al sacar parte de mi trabajo para invertirlo en esa maquinaria estatal, lo que termina haciendo es garantizando en última instancia el funcionamiento y el cumplimiento de esos tres derechos naturales. Por poner un ejemplo, si ese Estado ejerce una fuerte presión impositiva, pero genera a su vez un Estado policial que va a proteger mi propiedad, incluso va a hacer que yo incremente mi propiedad y tenga esa seguridad de que mi propiedad va a estar al resguardo de esa protección estatal, entonces tiene sentido y entonces no es una violación de mi derecho a la propiedad, porque yo cedo una porción
porque sé que el Estado va a cuidar la otra porción y va a hacer que yo incremente incluso mi propiedad. Ahora, esto es difícil de pensar porque no lo está pensando en términos, no existía el estado de bienestar o un estado que invirtiera en, como lo conocimos en el siglo XX, conocemos hoy en día, que invierta en seguridad, en salud, en educación. Uno podría inferir tranquilamente que Locke se puede oponer a la inversión en educación porque la educación no es uno de esos derechos naturales previos a la conformación del Estado. Pero tampoco tenemos que caer en el error porque precisamente sobre la educación Locke ha dedicado grandes apartados, hay ensayos y tratados sobre la educación y donde él le concede una importancia de tipo absoluta. Entonces, simplemente es más del plano de la conjetura que hubiese querido afirmar o cómo hubiese defendido esa quita de determinada porción de la propiedad para poder financiar a ese Estado. También otro de los puntos centrales que nos parece que abre un hilo a este pensamiento de la rebelión, no sé si están a poder afirmarlo en términos revolucionarios, hay una frase de él: cuando al pueblo se le hace sufrir y se encuentra expuesto a los abusos del poder arbitrario, la rebelión tendrá lugar, por mucho que se le diga que sus gobernantes son hijos de Júpiter, sagrados o divinos. No hay vuelta que darle, básicamente, si ese Estado no está cumpliendo, si no puede garantizarle a sus ciudadanos la vida, la libertad y la propiedad, ese Estado no puede hacer más que perecer y está completamente justificado en Locke, porque lo vemos explícito, por más que los gobernantes tengan esa investidura de tipo divina y digan descender de, como dice, de Júpiter, de Zeus o de Cristo, no va a haber salvación posible para ese Estado porque va a terminar de sucumbir por parte de estas presiones y de estas rebeliones. Pero esto es central. No creo que pueda ser considerado como un pensador de tipo revolucionario, como los pensadores que siguieron el siglo XIX, sino más bien un pensador en términos de mantener el status quo. Porque lo que está diciendo en última instancia es el Estado el que está violentando esa posibilidad y está violentando esos derechos naturales, el de la vida, el de la propiedad, y lo que hace la ciudadanía en ese caso es volver a ese status quo modificado circunstancialmente por el Estado y suplantarlo por otro Estado que sí cumplimente esas cuestiones. Por eso no es tanto un pensamiento revolucionario, sino más un pensamiento en volver a ese status quo alterado por el Estado. Y también en esta posibilidad abierta a la rebelión, o al menos a la discusión de los súbditos, o los ciudadanos en este caso, para con el Estado, también hacemos esa línea cronológica que hicimos antes, Hobbes, Locke y Rousseau. En Hobbes no está abierta esa posibilidad, pero al final, que de hecho en el video anterior lo mencionamos, se abre más o menos de forma implícita esa posibilidad de que si el Leviatán no cumple con esa idea central de dar seguridad a los súbditos, puede ser suplantado en ese caso por otro Leviatán. No se piensa por fuera de ese poder absoluto, pero si no cumple ese Leviatán, puede ser suplantado por otro. En el caso de Locke ya tenemos un llamado, no sé si un llamado a la rebelión, pero sí una advertencia de que si el Estado no cumple, se lo puede prácticamente barrer a ese Estado. Y en Rousseau, de una forma más explícita todavía, vemos cómo se va incrementando también por el contexto histórico en el que viven, ese pensamiento de tono más rupturista. Y por último, ¿cuál es el rol de la religión? Que también es algo que afirmamos antes. Es un pensador muy cristiano, está constantemente hablando de las escrituras, incluso el estilo de Hobbes también. Quizá no sea tan rupturista en este sentido eclesiástico o religioso como lo era Hobbes, pero está pensando en una iglesia por un lado y en un Estado por otro. No las está anulando, no quiere decir que habría que prohibir o limitar determinadas religiones, aunque sí, él es bastante crítico con el ateísmo por un lado y con el catolicismo por otro lado, pero lo hace en tanto entender que el Estado es un ente político aparte. Porque en el caso inglés, por ejemplo, tenemos que la Iglesia Católica, al menos a los ojos de estos liberales ingleses, ha querido intrometerse en los asuntos del Estado inglés. Entonces es inadmisible, repito, para los ojos de estos protestantes, pero ante todos ellos dicen ser ciudadanos británicos, o al menos ciudadanos ingleses en esta etapa, antes que estar sometidos a una ley o a una norma que emana desde el Vaticano. Pueden ser que uno sea religioso, que sea católico, que sea protestante, anglicano, calvinista, pero es ante todo un ciudadano del Estado. Y eso es superior
a esa convicción política personal. No hay que exagerar tampoco, no es que está diciendo Estado e Iglesia asuntos separados, pero me parece que para el 1600, si bien es un pensador que está pensando constantemente en el status quo, esas dos cuestiones, el liberalismo es para el 1600 no revolucionario, pero sí un tanto más rupturista, y por otro lado este pensamiento religioso que si bien cada ciudadano puede tener la religión que le plazca, las está limitando o las está supeditando a una ciudadanía más plena, una ciudadanía de un estado de tipo político. Sin más, esto fue todo, o casi todo, alguna lectura, compartir apreciaciones sobre Locke. Si les gustó, me dejan un comentario abajo, se suscriben, le dan a la campanita y nos estamos viendo en el próximo encuentro.